Euron, Slava Ukraini, Heroyam Slava. Aquí estamos para defender en este canal, como hemos repetido varias veces, el derecho de Ucrania a existir como Estado y nación independiente, en base al derecho de la legítima defensa y de la vocación democrática de sus ciudadanos de constituir un Estado libre y soberano, como hicieron en el año 1991 y del que se ha celebrado recientemente los 30 años del Estado ucraniano independiente. Pero esto, desde el 24 de febrero de 2022, está más intensamente contestado y por eso tal vez conviene que podamos responder ante una provocación dual respecto a un vídeo en un canal amigo respecto a la pregunta de ¿por qué Kaliningrado pertenece a Rusia y es tan importante? Digamos que la respuesta fue evidente. Kaliningrado pertenece a Rusia porque el ejército soviético entró en ella en marzo-abril del año 1945. O en el 44. ¿Qué más da? El asunto no es de fechas, el asunto es que el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, al final, a los albores de la derrota del nazismo, entró en la antigua Prusia Oriental y la repartió alegremente y el mundo occidental lo asumió en base a la separación del telón de acero. Una parte de la antigua Prusia Oriental, que fue heredera del Tratado de Versalles, fue para Polonia. Otra fue para Lituania y otra fue incorporada directamente a la Federación Rusa. Recordemos que en el desenvolvimiento posterior Polonia había tenido una situación interesante respecto a un gobierno exiliado en Londres y después un comité surgido de Botitiflop, surgido de la nada en Lublin, que se llamó el Comité de Lublin, pero luego fue incorporado en Varsovia, una ciudad que fue frenado el avance para que los propios insurrectos adeptos al gobierno legítimo de Polonia de Londres se insurreccionaran, como el año anterior había habido un levantamiento de los judíos en Varsovia, en el 43 y en el 44 hubo insurrecciones y fueron neutralizadas por los nazis y esta última es más sangrante porque el ejército soviético estaba frente a las puertas de Varsovia y no quiso entrar porque quería que los nazis le hicieran el trabajo sucio respecto a la inteligencia que ya habían limitado y eliminado en Katyn en 1940 y que en los acuerdos de Nuremberg, es decir, en los juicios internacionales, los soviéticos trataron de endilgarle el muerto a los alemanes y nadie dijo nada por aquello de no incomodar a los amigos soviéticos. No podía ser. Pero se sabía que las balas, con su código y número de cifrado, estaban en manos de los soviéticos después del acuerdo Brest-Litovsk, es decir, del acuerdo en principio sustentado en el acuerdo de en el 23 de agosto de 1939 que hizo a socios y aliados durante 2 años, a nazis y soviéticos entre 1939 y 1941. Sí, voy a recordar una vez más el rompehielos de Víctor Suvorov, pero bueno, no vamos a introducirnos en esa vertiente, simplemente en decir que los soviéticos trataron de establecer su vínculo con los polacos sobre la negación del Estado polaco, primero, como en la victoria del Vístula de agosto del 20, en la guerra después de la consolidación de un Estado polaco, después de décadas y siglos de haber sido como el Guadiana apareciendo y desapareciendo, y trataron de eliminarlo. Y el general Pilsudski logró esa victoria inesperada, pero aplausivamente increíble. Y después, evidentemente, pues ha habido las circunstancias en las que después del año 45, 46, 47, 48 se estableció un régimen popular en Polonia que estuvo vinculado y anclado hasta el punto de que no hubo necesidad en el 56 o en el 68 de hacer lo mismo que hicieron con Praga o con Budapest. Pero sí lo hicieron en el año 80-81 con la victoria de Solidaridad en los astilleros de Gdansk, la antigua Danzig. Evidentemente,
La parte que cogió Lituania estaba vinculada con la República Socialista Soviética Lituana, que estaba dentro del ámbito de la Unión Soviética y por lo tanto estaba dentro del marco soviético, y lo mismo el ámbito de la nueva denominación de Kaliningrado, que estaba dentro del ámbito aquel. Pero solo hay única y exclusivamente el derecho de conquista está vinculado con el ámbito de Kaliningrado como un territorio que ya hemos comentado en algún vídeo, incluso una traducción al francés hecha macarrónicamente por un servidor está establecido de Kaliningrad n'est pas la Russie, n'est pas la Russie. Kaliningrad is not Europe because Königsberg is Europe. Königsberg es Europa. No hay ningún tratado internacional que reconozca la rusicidad de Kaliningrado, que es una ciudad, y el oblast debería de llamarse de otra manera. Solamente la fuerza del arma nuclear y de los tanques establece la vinculación de Kaliningrado, de Königsberg con Rusia. Ni siquiera se establece un apartado, y esto es significativo, en el Tratado 2+4 de ocupación de Alemania y de reunificación del año 1990 entre las dos Alemanias, y en el ámbito de las fuerzas de ocupación, es decir, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, no hay un apartado referido a Königsberg en ese tratado, y eso es muy significativo, lo cual significa que la única razón que existe actualmente para la presencia de Rusia en Königsberg es el hecho de que fue conquistada, así, simple y llanamente, y el hecho de que tanto como con Polonia hubo la idea de que no podían tener un gobierno, sobre todo cuando no quería tener relaciones con Moscú, que había históricamente sido un problema tan grave que la había llevado a la desaparición y la desmembración. Evidentemente esto pasa también con Ucrania, que el hermano gemelo de los polacos, a pesar de que, como todos los hermanos, pues han tenido momentos de dificultad, de tiranteces, de dispararse los unos a los otros, estas cosas pasan en las familias. Con Ucrania pasa de que actualmente la idea es lo mismo que con Polonia en el año 1920, la idea de que el gobierno de Ucrania solamente puede existir en base a que las decisiones del Kremlin sean aceptadas, como el padre de familia que dice a sus hijos: esto es lo que tenéis que hacer, y si no, pues os vais de casa, pero no os permito que os vayáis de casa porque os cierro las puertas y las ventanas y vais a hacer lo que yo diga, y si no, os voy a azotar y os voy a encerrar en el sótano. A esta circunstancia resumida en esa frase respecto a que Kaliningrado no es sino fruta y trofeo de conquista, fue respondido por dos camaradas de la España de ultramar con disyuntivas bastante pintorescas que creo que puede responderse. Primera disyuntiva: un tal José Fernando Humán establecía la dialéctica respecto a por qué están vigentes de los países colonialistas en los territorios ahora liberados. Seguimos viviendo las consecuencias del colonialismo europeo. Es decir, estableciendo la dialéctica respecto a la idea de que Europa debe seguir sufriendo y flagelándose respecto a una hipotética historia colonial que está centralizada y transmitida a la posteridad como un elemento de necesaria reparación para toda la historia y todo el futuro. Lo cual es curioso e interesante en tanto en cuanto eso eliminaría del rastro de la historia circunstancias multiculturales y multiétnicas y realidades complejas que prefieren ser obviadas y guardadas debajo de la alfombra, como por ejemplo el hecho de que cuando Cortés llegó a la actual México, primero fundó Veracruz, teniendo la idea de que eso supondría la constitución de una nueva capitanía, y eso, con la constitución de una nueva ciudad, estaba asumiendo una legalidad vigente, nueva, pero incardinada a la corona de las Españas, como había estudiado en la Universidad de Salamanca. Sí, Hernán Cortés fue alumno y estudió profusamente también Derecho en la Universidad de Salamanca, con lo cual no era un mero desarrapado que cortaba la piel de los cerdos. Sabía lo que hacía, y también sabía que las distintas tribus del ámbito de actual México habían sido subyugadas por una que las trataba mal, y por eso se dice habitualmente eso de que las
conquistas las hicieron los indígenas. A fin de cabo, los españoles que fueron eran muy pocos. Y pensaron que la mejor ayuda era a través de ellos. Lo cual vincula también con la idea de que solamente cinco, uno de cinco de los barcos respecto al oro se embarcaban e iban al ámbito peninsular. Los otros 4/5 del oro obtenido en las Américas se quedaban en las Américas. No hay más que ver en el año 1776 cuáles eran las construcciones que en las 13 colonias de Estados Unidos habían establecido los británicos y cuáles en el año 1812 había en el ámbito de las Américas construcciones en territorio de lo que la Constitución de 1812 establece como las Españas de ambos hemisferios en el artículo número 10. Lo cual me lleva a pensar que ¿qué es una colonia? ¿Qué es una colonia? Porque al fin y al cabo debería de establecerse esa idea respecto a poner los términos en su ámbito. Y a veces se establece esa realidad distorsionadamente. Colonia. Definición, latín, colonia, colonus, labrador, conjunto de personas que procedentes de un territorio se establecen en otro. Territorio o lugar donde se establece una colonia. Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Un conjunto de los naturales de un país, región o provincia que habitan en otro territorio. Un periodo histórico en el que se denomina el territorio estaba colonizado. Bueno, más o menos estaría en esta circunstancia, sobre todo el ámbito de la definición número 3, territorio dominado y administrado por una potencia extranjera. Pero a esta realidad habría que entender que ¿qué es una administración extranjera? Es una administración allende los mares, entendiéndose como una administración desde otro punto, como pueda ser una administración jacobina, centralista, entendiéndose como una administración en las Américas, entendiéndose que había las mismas estructuras que en la península. Eso significa que también el ámbito peninsular era una colonia. La corona de Aragón era una colonia respecto a Castilla. El ámbito del señorío de Vizcaya o del reino de Navarra eran unas colonias respecto a Castilla. El reino de Granada, que siguió existiendo formalmente hasta el año 1833, era una colonia respecto a Castilla, porque tenían los mismos virreyes y la misma estructura territorial respecto al centro en Madrid que en América. Y por tanto hay que tener en cuenta los normes, los términos y todas estas circunstancias a la hora de establecer la dialéctica, en tanto en cuanto los colonialistas, territorios ahora liberados. Territorios liberados, ¿cuáles? El Donbass, Melitopol. ¿Liberados de qué? ¿De un régimen colonial ucraniano? ¿Ucrania es un régimen colonial de quién? ¿De la ONU? ¿De la Unión Europea? ¿De la OTAN? ¿Del Bilderberg? ¿De la Trilateral? ¿Del Foro de Davos? ¿De los jesuitas? ¿De los masones? ¿De quién? ¿Quién es el que ejerce un poder tutelar y colonial? ¿Bruselas? ¿Washington? ¿Londres? Es que no pueden tomar y no toman sus decisiones libremente en la Rada Suprema, y se establece una mayor independencia respecto a las oligarquías y los sistemas criminales que proliferaron mediante el último periodo del Imperio Soviético, pero también dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, como establece la dialéctica. Y es importante remarcar lo de la nomenclatura. El libro de Michael Bolsevsky de 1980-81 se establece muy claramente. Los privilegiados en la URSS eran los miembros del Politburo. ¿Y esto era colonialismo? Era colonialismo cuando se produce el Holodomor en 1932-33 y cuando también se produce a comienzos de los años 20. Es colonialismo cuando se establece el Memorándum de Budapest en 1994, que incluye también a Ucrania y la repatriación de las armas nucleares a la Rusia para garantizar la unidad del país y la seguridad de que nadie, ninguno de los firmantes ni de los de fuera, van a invadir ese país. Cuando se establece la dialéctica de la esclavitud, se olvida la participación de los
miembros africanos de comunidad negra y de los árabes en el tráfico de un ámbito como la esclavitud, en la que solamente se ve a los maravillosos comerciantes blancos como culpables y que deben de por toda la eternidad purgar ese espectro que, por ejemplo, los genízaros eran adquiridos en la zona de Crimea y en la zona de los Balcanes a tierna edad para incorporarlos al Imperio Otomano como guardia de corps para el sultán. Pero se olvida el ámbito de la participación de aquellos del propio pueblo en África que sabían dónde encontrar materia fresca y utilizarlos para beneficio propio, vendiéndolos directamente a quienes podían, como portugueses o británicos, llevarlos a las Américas como esclavos. Pero es eso, es fácil. Lo que ya sabemos, lo que ya sabemos se vincula con esa realidad. Porque están vigentes de los países colonialistas. Por cierto, ¿Rusia no colonizó el ámbito de Siberia? ¿Rusia no conquistó a China en momentos de debilidad a mediados del siglo XIX la banda exterior del río Amur, incluyendo la ciudad actualmente de Vladivostok, sede de la flota rusa en el Pacífico? ¿No lo hizo? En el momento de debilidad de China perdió el 10% de su territorio en favor de Rusia. ¿Eso no es colonialismo? ¿No merece descolonización? ¿O la propia China colonizando países en África o en América Latina? Si habría un país que está colonizado hasta las trancas en el elemento económico, podría ser Venezuela, por ejemplo. Pero mejor no hablemos tampoco del peso argentino. Así que siguen vigentes colonialistas, territorios liberados, y seguimos viendo las consecuencias del colonialismo europeo, porque no ha habido ningún colonialismo ni asiático, ni africano, ni colonialismo americano. Ningún indígena, ningún país, ninguna colectividad fuera de los europeos ha sido jamás colonialista. Sí que sí, venga, vamos a por ello, ¿eh? José Fernando Humán, ay, de las Españas de ultramar. Gran muchacho. Vamos a ir con el otro. El otro es un poco más grande. Néstor EESS. El señor Néstor ha respondido: ¿y cómo explicas que Alemania estuvo dividida casi 50 años? Vamos por tramos. Alemania dividida durante casi 50 años. Igual tuvo que ver el final de la Segunda Guerra Mundial y la conquista por parte de los aliados. Entonces aliados, los aliados británico y estadounidense, y también apoyados por los franceses, y el cambio de bando de los italianos, ¿no? También el cambio de bando también sufrió Rumanía y el ámbito de la Unión Soviética con esas circunstancias, porque la Unión Soviética, como decíamos, en el año 1939 y 41 fue aliada de la Alemania de Hitler, y luego cambió de bando y pasó al ámbito anglosajón, ¿eh? A los británicos y estadounidenses. Lo cual es curioso porque, digamos que los soviéticos, a través de Richard Sorge, sabían perfectamente que los japoneses no iban a invadir Siberia a través del ámbito de Vladivostok, porque sabían que los japoneses iban a atacar en Pearl Harbor en el diciembre del año 41, cosa que no transmitieron los soviéticos a los americanos nunca, cosa que tal vez les habría interesado saber, cosa que fue objeto de comisión en el Congreso de los Estados Unidos en los años 50. Porque cuando se produce la retaliación de marzo del año 42 respecto al vuelo de Doolittle y sus amigos a través de un no sé si fue un B-29, en los bombarderos aquellos que surgieron de los portaaviones cerca de la costa de Japón para lanzar pues unos 50 kilos de bombas en el ámbito de Tokio, pero luego lo más fácil habría sido aterrizar en Vladivostok, y los soviéticos no quisieron asumir la posibilidad de que los estadounidenses aterrizaran en suelo soviético y tuvieron que aterrizar en el ámbito de Japón ocupado en China. Y en el mejor de los casos en la zona no ocupada por Japón,
pero con la consecuencia de que inmediatamente después los japoneses respondieron con la muerte de 250.000 chinos vinculados con la salvación de los pilotos americanos caídos, porque era un viaje de ida. Era un viaje de ida, pasaban sobre Japón y aterrizaron en suelo continental asiático. Podía ser en suelo ocupado por Japón o suelo ocupado por los chinos. Y la matanza fue horrible. Indirectamente culpa de los soviéticos. Pero no, estas cosas no, no vamos a entrar en eso. Por supuesto que no. ¿Cómo explicas que Alemania estuvo dividida casi 50 años? La Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Mm? Y no querer intervenir en un ámbito que había unas reglas fijadas y todo el mundo sabía con seguridad dónde terminaba el ámbito de posibilidad de participación en el otro, porque había armas nucleares a partir del 49 y con ayuda de los nazis que pudieron rescatar los soviéticos, también tenían el arma nuclear. Y era un arma de disuasión. A partir de cierto punto no podían avanzar en la integración de un conflicto respecto a la escalación. Si no hubiera habido armas nucleares o no se hubiera lanzado sobre Hiroshima y Nagasaki, ese arma habría servido de poco o de nada para la disuasión y habría sido utilizada o se habrían avanzado en una tercera guerra mundial de manera física y habrían entrado en mayores circunstancias bélicas, con lo cual la Guerra Fría, la arma nuclear estabilizó, pero eso tuvo consecuencias, como por ejemplo que hubiera la posibilidad de que en 1968 y en 1956 la Unión Soviética aplastara los movimientos de democracia y de libertad en Checoslovaquia y en Hungría, cosa que deberías de conocer y te recomiendo que busques. ¿Fue acaso porque los alemanes lo quisieron? Pues evidentemente no. Pero los alemanes se metieron en un avispero en donde acabaron por conquistar buena parte de Europa y luego la respuesta fue que ellos fueron conquistados. Y esto no es algo nuevo, pasando en otras épocas y en todos los continentes. Lo real es duro de aceptar. Duro de aceptar, ¿no? La realidad es como en la ciencia. Debe de sustentarse en datos, no en prejuicios, ni en valoraciones, ni en apriorismos. Debe de sustentarse en capacidad argumentativa de razonar y de justificar qué es lo que se quiere contar respecto a hechos, no solamente únicamente relato evanescente a la hora de establecer la dialéctica de lo que explica la realidad. Por lo tanto, se dice, Estados Unidos, en esto, dice, Estados Unidos hace lo que le da la gana en el mundo y nadie le planta cara. Ya, claro. Es omnímodo, es omnipotente y, bueno, puede todo, claro. Por eso ha perdido en Afganistán. Claro, claro. Eso sí, cuando ahora a las mujeres les ponen burka y la economía está hecha una mierda y ha habido un terremoto y han muerto miles de personas y el propio gobierno y los vecinos, por ejemplo Pakistán, impiden la llegada de ayuda internacional, hay que agradecerles a que Estados Unidos perdiera la guerra en Afganistán. Gracias por el derecho de las mujeres, gracias por el derecho de las víctimas, gracias a que Estados Unidos perdió la guerra y estamos en la situación en la que estamos. Occidente, qué bien que pierdas guerras, qué bien que te tengas que ir de los países para las consecuencias que están actualmente. Luego esta gente, Néstor, vendrá de feminista, vendrá de defensor de la mujer, pero también hay que defender a la mujer en Afganistán y los procesos democráticos también en Afganistán, cosa que evidentemente los soviéticos impulsaron en dirección contraria cuando destruyeron métodos tribales sin ofrecer una alternativa por una visión ideológica y dogmática del marxismo-leninismo en los años 70. Pero claro, estas versiones no son del agrado de aquellos que culpan de todo a los Estados Unidos de América. Unos interesados soviéticos que, por cierto, sabían en los años 80 de la situación de los minerales que había en la propia Afganistán, pero que no pudieron ejecutarlo por carencia de medios y de financiación y de, evidentemente, estar insertos en una guerra debido al armamento occidental, a los mujahidines que combatieron a los soviéticos, porque los propios soviéticos habían cometido el delito de destruir las estructuras tribales de Afganistán
sin ofrecer nada alternativo. Y se lleva de frente, comenta Néstor, lo que dices. Ni le importa lo justo e injusto. Así que a Estados Unidos no le importa lo justo ni lo injusto, no es defensor de ninguna causa y evidentemente lo único que le interesa es sus propios intereses. Lo cual es curioso porque la única posibilidad que ha habido para el asunto de los propios intereses sin ningún tipo de proselitismo humanista ha sido en los años 20 con Coolidge, Harding y Taft, con los presidentes republicanos que hubo después de Woodrow Wilson, y con el nuevo aislacionismo de Donald Trump, que quiso volver a encerrarse en sí mismo, cosa que agradecieron tanto Rusia como China, los países de las democracias consolidadas de Rusia y de China. Pero no, Estados Unidos es el mal, es el satanismo. Ni me importa lo justo ni lo injusto. La ONU no puede hacer nada. Claro, la ONU no puede hacer nada porque Rusia tiene derecho de veto. Si Rusia no tenía derecho de veto, habría sido como en la guerra de Corea, en el que Corea del Norte quiso invadir Corea del Sur, pero como Rusia estaba un poco cabreada porque la China que estaba en el Consejo de Seguridad era Formosa, es decir, China nacionalista, y no la China que había ganado la guerra civil en 1949, precisamente por culpa de los estadounidenses. ¿Cómo puede ser? Los estadounidenses exigieron unas determinadas condiciones a la China nacionalista entre el año 45 y 49 que permitieron la victoria del Partido Comunista de China en la guerra civil en China. Esto es así. Luego, durante los años de la Guerra Fría, la compensación fue que China fue en medida favorable a ciertos intereses. La China comunista fue en cierta medida favorable a los intereses de los Estados Unidos, chocando con el marxismo-leninismo de la Unión Soviética en una guerra, precisamente en el Amur, en 1964, y después en la visita de Nixon en 1974 a China. Y el acercamiento, la diplomacia trilateral, triangular, que tenía el ínclito Henry Kissinger. Pero precisamente la China nacionalista era la que ocupaba el asiento en Naciones Unidas. Pero la China comunista existe por culpa de los Estados Unidos de América. Y Occidente pudo enviar un contingente de cascos azules a la guerra de Corea, que se estabilizó en el año 1953 con un armisticio del que todavía sigue existiendo, con lo cual no hay un tratado de paz. Por lo tanto, las Naciones Unidas pueden hacer muchas cosas cuando se les deja hacer, porque es necesario el consenso de las partes, que son los Estados miembros. Y cuando uno de los 5 grandes tiene derecho de veto y les molesta, por cierto, los últimos años el derecho de veto ha sido utilizado sobre todo por Rusia y China, lo cual significa que les molesta las decisiones que se puedan tomar en el Consejo de Seguridad, lo cual es para reflexionar, ¿no? Y viene la gente y dice sí a la guerra. Dice sí a la guerra. Dice sí a defenderse de los agresores. Que eso es lo importante. ¿Quién dice sí a la guerra? Así por así. Ese fue un problema de la Sociedad de Naciones que estableció el vínculo con la idea de desaprender la guerra para siempre y forever and ever. Pero incluía la destrucción de la guerra como elemento defensivo. Y eso evidentemente le molestó a un Etiopía, Abisinia, que en 1936 quería defenderse de la Italia imperialista. ¿A que seguro que con ese ejemplo se ve? Porque Italia quería ocupar Abisinia, porque ya tenía la Somalia italiana, para incorporarlo a una territorialidad en el Cuerno de África. Esto pasa lo mismo con Ucrania. Ucrania quiere que sobreviva, que prevalezca. Y los rusos quieren que Ucrania sea parte de la esfera occidental de Rusia para su propia grandeza.
Estos territorios, ya sea Rusia, ya sea Turquía, ya sea Irán o la propia China, establecen la dialéctica de los imperios como grandezas territoriales que merecen proyectarse hacia el mañana y evitan, soslayan, subsumen en las necesidades y los beneficios de las personas en su convivencia y paz. No merecen los rusos, ni los turcos, ni los iraníes, ni los chinos un mayor nivel de vida homologable a una mayor sociedad. Porque, por ejemplo, los chinos tienen una cosa curiosa, que es que cuando se desplazan del lugar donde están empadronados, dejan de tener servicios públicos. Y en muchas zonas fuera de los núcleos poblacionales, la sanidad es base a la medicina tradicional china, acupuntura, reiki y todas estas cosas que no están precisamente en el catálogo de la Organización de la Sanidad, la OMS. Por eso han intentado presionar y el mejor beneficio para la dominación de China para la OMS era lo que hizo Donald Trump, salir a Estados Unidos de la OMS. Así tiene el campo libre en vez de hacer lo que tendría que haber hecho, que es presionar para que Taiwán, que organizó en la primera época de la pandemia, la mejor solución y la mejor doctrina para la contención de la pandemia del coronavirus, haber presionado para la incorporación de la isla de Formosa en la OMS en lugar de dejarle vía libre a la medicina tradicional china en el ámbito de la OMS, saliendo Trump de los Estados Unidos, lo mismo que el Acuerdo de París y todas estas cosas que propiciaron el aislacionismo, dando vía libre porque aquí juegan más partes y al fin y al cabo quien defienda los derechos de los ciudadanos como colectivo y también como individuos son los que deberían de ser valorados positivamente. Continúa diciendo, y viene la gente y dice si la guerra. Pues ahí está la guerra a sus puertas, solo es cuestión de que participes. Ciertamente, la guerra está a las puertas desde el 24 de febrero en buena parte de Ucrania, a pesar de que ya venía estando desde 2014. Ucrania y los ucranianos tienen derecho a existir, a vincular su futuro individual y colectivamente a la organización internacional de su elección o a ninguna si es así su deseo. Eso es precisamente lo que está en contra del ámbito ruso y del Kremlin, la idea de que puedan hacer con su futuro lo que consideren siempre respetando los derechos individuales y colectivos y no forzando ningún tipo de situación como lo que acabó pasando en la guerra greco-turca de los años 20, que fue la base para luego la independencia en el 47 de India y Pakistán respecto al traslado de poblaciones que están incómodas en un territorio al otro. Es decir, los griegos de cultura turca y los turcos de cultura griega que vivían en los territorios inversos fueron obligados a marcharse y eso generó problemas a pesar de que esa política luego sería replicada en la India y en Pakistán a la hora de homogeneizar territorios. Que es curioso porque los rusos hicieron esto en Kaliningrado. Eliminaron a los alemanes y los largaron de la zona donde habían vivido generaciones, décadas, cientos de años, porque hay que recordar que el Kaliningrado, Königsberg, es el germen, es el corazón, es el alma de Prusia. El nacimiento de Prusia está en Königsberg. Y precisamente por eso es un territorio que jamás ha sido Rusia. Jamás ha sido parte de Rusia. Lo mismo que San Petersburgo fue conquistada en un momento por Pedro el Grande para tener un balcón al Báltico. Y estas cosas hay que decirlas. Con independencia de que evidentemente nadie va a reclamar actualmente el territorio de San Petersburgo. Pero debería de entenderse que la ocupación militar de Kaliningrado está basada en la Guerra Fría, basada en la Segunda Guerra Mundial, cuya finalización llevó a la exportación de 3 millones y medio con independencia de lo que pasó en Prusia Oriental, 3 millones y medio de alemanes que vivían en la zona de Checoslovaquia, en el ámbito de Polonia, que fue un simple y llano
genocidio no, porque no murieron, pero sí una limpieza étnica. ¿Mm? Una limpieza étnica que se ha ido borrada de la historia, borrada de la memoria, pero que se justifica que como los alemanes habían sido muy malos, merecían el castigo de haber sido lanzados al exilio, y no a la democrática alemana, no, a la federal, no a la Alemania democrática, sino a la República Federal, todos transitando a través de la República Democrática camino a que los occidentales se ocuparan de esos 3,5 millones de alemanes. Luego que no se quejen de que el tránsito entre las dos Alemanias fuera en una sola dirección. ¿O es que hubo grandes masas que trataron de cruzar a Alemania Oriental y a la Berlín Oriental? ¿Qué pasa? ¿Se van a creer que el muro de Berlín se erigió en 1961 como contención frente a las hordas y masas capitalistas que trataban de llegar al mundo comunista? ¿Que era un freno, un escudo frente al imperialismo capitalista? Gran idea. Sí, claro, claro. Al fin y al cabo, estos dos españoles de ultramar establecen esa dialéctica que desde la América hispana, desde la lejanía, establecen esa idea respecto a una guerra en Europa, jugando al ajedrez y a la virtualidad, sabiendo que Estados Unidos va a impedir cualquier conflagración bélica en América. Lo mismo que pararon la conflagración potencial entre Venezuela y Colombia con Hugo Chávez en el gobierno venezolano, lo mismo que su santidad el Papa Juan Pablo II con los Estados Unidos impidieron a finales de los años 70 la conflagración que estaba prácticamente en puertas por el canal del Beagle entre Argentina y Chile. Lo mismo que se intentó frenar cualquier veleidad en cualquier otro ámbito de escalada, ya fuera por las pretensiones de Bolivia, de Perú, en regímenes como el de Velasco Alvarado en los años 70. Siempre Estados Unidos ha velado por ciertamente su patio trasero, pero ha tratado de frenar conflagraciones bélicas, y esto lo saben aquellos que denuncian a Estados Unidos como el gran satán frente a las imposibilidades de haber sido incorporados a otros marcos tiránicos y totalitarios en base al marxismo, leninismo o a otras ideologías totalitarias. A veces dan ganas de desear que vivan algo como lo que está sufriendo Ucrania en sus propios países. Dan ganas, con comentarios como estos dos, de desear poder cambiar las tornas y ser espectadores pasivos los europeos frente a situaciones que vivan estos dos muchachos, Néstor S.S. y José Fernando Humán, que los vivan en sus países y ser nosotros los europeos aquellos que vivamos sus situaciones con su despreocupación, desparpajo y alegría. Pero eso ciertamente chocaría con un pensamiento humanista y de defensa de los derechos humanos, cosa de la que se pueden escudar para seguir soltando majaderías. Y sin más, es que ricasco, juro bat, peti gelpian.